Bueno, ya está con nosotros nuestro especialista, el diabetólogo Javier Bravo. Vamos a hablar sobre el manejo del paciente diabético cuando está descompensado. Pero ¿cuándo es que se descompensa? ¿Cuáles son los niveles de azúcar que él debe manejar? Todo esto nos los va a explicar nuestro especialista. Bienvenido, doctor Bravo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista. Pues, primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Identificarnos con estos temas como es la descompensación de la diabetes. Si te has preguntado cuando vas a consulta al médico, ¿qué debo hacer, doctor, si mi mamá o mi papá, mi abuelo sufre de altos de azúcar o sufre bajones de azúcar? Entonces, ¿qué debe de hacer? Si en la consulta realmente el paciente le dice al médico cómo debo de actuar, porque normalmente a veces las consultas se hacen tan cortas que el paciente sale con alguna duda, y de tal manera que cuando están en casa y presentan este tipo de situaciones, ¿qué debe hacer en ese momento? Sí. ¿Cuánto se habla de descompensación? Hablamos de descompensación cuando el rango de los niveles de glucosa están o altos del valor normal o bajo del valor normal. Podríamos decir que un paciente diabético debe manejar un nivel de azúcar en ayuna entre 90 hasta 120. Ya digamos, en postpandrial o después de las comidas, puede manejar un nivel de azúcar por arriba de 120 hasta 180, por decirlo en estos rangos, ¿verdad? Sí. Normalmente estos pacientes pueden oscilar, puede ser que en momentos tengan un azúcar baja, puede ser que en algún momento les salga de 200, puede ser que en otro momento les salgan de 250 y así sucesivamente, de tal manera que este paciente, al sacar un promedio, podríamos simular de que este paciente pues, está bastante compensado. Y a la hora de hablar de esas causas de descompensación, ahí vemos, doctor, parte de lo que usted nos compartía. ¿A qué se debe? Es importante mencionar, Odili, que las causas de hipoglicemia, o por decirlo, a qué se debe una descompensación puede ser en hiperglicemia y en hipoglicemia. Correcto. ¿Qué cosa es hiperglicemia? Es cuando el nivel de azúcar está por arriba de 200, 300, 400, inclusive hasta 500. Y en hipoglicemia es cuando el paciente está los niveles de azúcar menos de 70, 60, 40, inclusive muy bajo, que puede conllevar al coma. Entonces es importante tomar en cuenta estos parámetros. ¿Qué debemos de hacer o cómo debemos identificar? ¿Qué debemos identificar en un paciente que tiene hipoglicemia? Ahí vamos a ver una imagen que el paciente le da mucha hambre, el paciente le da temblor, el paciente tiene un poco de dolor de cabeza, podemos notar ahí la lámina, es un poco de sudor, calambres. Entonces, todos estos síntomas relacionados a la taquicardia, a la confusión, a la irritabilidad, entonces, todos estos síntomas el paciente ya los va a identificar poco a poco, de tal manera que ellos pueden actuar en un momento dado que su nivel de glucosa baja. Entonces, si el paciente se identifica algunos de estos síntomas, podría decirse, me está bajando la glucosa. Correcto. Caso contrario, cuando la glucosa está un poco alta. ¿Qué pasa cuando el paciente está con la glucosa alta? Recibió una mala noticia y de pronto se me subió el azúcar. Iba manejando, la visión la llevó borrosa y de pronto se le instauró un dolor de cabeza, se siente bastante caliente. Entonces el paciente se le subió el azúcar en ese momento, ¿verdad? Entonces, correcto. una vez identificado esto, el paciente procede. ¿Cómo puede proceder un paciente que tenga un nivel de glucosa bajo? Lo ideal sería en ese momento introducirse algún alimento que tenga un poquito de azúcar, ¿verdad? De tal manera que pueda elevarse el nivel en el momento de la ingesta. Muchos pacientes abusan porque realmente cuando el nivel de glucosa está bajo, se introducen caramelos, al instante se introducen Coca-Cola, al instante se introducen jugos, comen y al final de tener un azúcar de 60 o 70 pasa a 200 o hasta 300. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Igual las personas que deseen hacer comentarios y participar con nosotros, por acá le damos lectura. Hola doctor, muy buenos días. ¿Será bueno tomar las leches que vienen medicadas? Quisiera saber si eso se debe indicar. El esposo de mi hermana es diabético, está en hemodiálisis, pero en sus exámenes de rutina le sale el sodio súper alterado. A él le dan episodios muy seguidos como epilepsia, pero los médicos que lo atienden dicen que todo está bien. ¿Qué se puede hacer para mejorar la alteración del sodio, doctor? Fíjate que eso es muy interesante en lo que estaba diciendo la anterior.
Sobre las leches. Las leches, pues, obviamente tienen sus indicaciones propiamente. Muchos pacientes abusan, que desayunan y se beben la leche, almuerzan y se beben la leche. Son como suplementos meramente. Creo que aquí lo más importante es hacer una buena historia clínica en el paciente y si realmente lo amerita o no, porque aparte las leches vienen siendo como un paciente que no tenga deseos de comer, se bebe un vasito de leche de cualquier tipo que se recomienda, y ese viene siendo como su alimento, es decir, no es algo que va a añadir a la comida. Valorar al paciente si está en bajo de peso, valorar al paciente si está en sarcopenia. No es que todos deben de tomar esas leches medicadas, entonces. Exactamente, hay que hacer una revisión directamente con el paciente e indicarle cómo la debe tomar, porque de pronto los pacientes vienen, yo estoy tomando glucerna, yo estoy tomando no sé qué, estoy tomando la otra, de tal manera que el paciente abusa. Entonces siempre tiene que estar en contacto con su médico y pedirle si realmente la puede ingerir o no. El paciente que es diabético, que también es... Ese otro paciente un poquito complicado, cuando ya los pacientes están en hemodiálisis, estamos hablando que ya sus riñones no funcionan tienen alto el sodio. Exactamente, entonces eso se corrige durante estar en la etapa de la hemodiálisis. Ahí van haciéndole, casi la mayoría de pacientes con hemodiálisis le hacen todo el chequeo antes de hacerle la hemodiálisis, o se lo hacen una vez a la semana o a la quincena, y van corrigiendo meramente de acuerdo a lo que van teniendo alto. Muy buenos días, doctor. Si estoy embarazada, se me desarrolla el polidrimio, ¿es peligro para mi bebé? ¿Qué significa esto, doctor? El polidramnio no es más que una... Polidramnio. Polidramnio. Correcto, es un aumento de líquido amniótico en la cavidad uterina, en exceso, ¿verdad? El paciente, ese tipo de patología te puede conllevar a una prediabetes. Es como un factor de riesgo a desarrollar diabetes. Entonces sí le puede causar algún problema, obviamente ahí el ginecólogo tiene que actuar dependiendo de la cantidad de líquido que pueda tener. Soy diabética, ahorita me acabo de tomar la glucosa y la tengo en 188, no me siento bien. ¿Qué puedo hacer? El sodio, bueno, el mismo paciente anterior. La metformina no afecta al bebé, me imagino que tiene que ver con la consulta de la embarazada. Así no lo afecta, no la afecta, perfectamente puede tomarla. Tengo la presión, la glucosa en 188, no me siento bien, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿Nos dice? Entonces, si no es diabético. Es diabética. Sí. Y tiene la glucosa en 188, lo más probable es que utilice una insulina de acción rápida. Se pueda aplicar dosis baja, por ejemplo, 2 unidades, y esperar más o menos 2 horas, y si logró bajar aproximadamente a 140 y 130. Entonces, eso es importante, fíjate que un paciente con ese nivel de glucosa, quizás otro paciente nos va a escuchar y va a decir, no, yo tengo 200 y yo no me siento nada. Sí. ¿Me entiendes? Yo tengo 300 y yo no me siento nada. Sí. Antes nosotros ocupábamos la insulina de acción rápida y poníamos de 200 a 250, 4 unidades. Después de cada 50 miligramos de glucosa alto le poníamos 2 unidades más, de 4, 6, 8, 10, y así sucesivamente te quedan los 400. Hoy en día, con las nuevas normativas y los nuevos análisis y estudios, valoramos al paciente no solo verlo por el nivel de glucosa, hay que verlo por el peso y por la edad, porque un paciente que le pongamos 4 unidades de insulina cristalina y tiene 70 años, puede ser que ese paciente tenga hipoglicemia. O un paciente que esté gordito, ¿verdad? Digamos, que pese unas 250, 300 libras, y le pongamos 2 unidades, no le va a ayudar. Entonces tenemos que ponerle 6. Entonces, hoy en día, la evaluación está de 141 a 180, se inicia con 2 unidades. Si el paciente es sensible a la insulina, es decir, que nunca ha utilizado insulina, pero si el paciente ha utilizado insulina, entonces ya no ponemos 2, ponemos 4 unidades. Pero ese es el médico el médico le tiene que explicar al paciente, y ahí es donde queríamos llegar cuando el paciente está descompensado, o sea, está en hiperglicemia, está con azúcar elevada, y entonces cada 40 miligramos de decilitro de glucosa que el paciente vaya presentando después de 140, por ejemplo, 140, 180, 220, 260, le vamos subiendo 2 unidades a cada valor. Si el paciente es sensible a la insulina. ¿Qué significa sensible? Que nunca ha utilizado insulina y al aplicarle le baja la glucosa. Y 4 unidades más al paciente que es resistente a la insulina para bajar el nivel de glucosa. Casualmente el día de ayer mi esposo fue diagnosticado con diabetes. ¿Qué puedo darle de comer, doctor? Y qué no. Para mí es muy importante saber, porque de esa manera lo puedo cuidar. ¿De cuánto puede ser la glucosa en una embarazada antes y después de la comida? Fíjate que en la alimentación es controversial. Aquí nosotros nos guiamos
meramente por los nutricionistas. Es importante tomar en cuenta de que hay platos meramente que van fraccionados en proteína, en carbohidratos, en grasas, y realmente se tiene que hacer una evaluación así al aire, indicarle qué puede comer y qué no. El paciente se puede confundir un poco, pero lo que le puedo aconsejar es que elimine obviamente todo tipo de refresco, todo tipo de bebidas, ¿verdad? Y lo segundo, azúcares refinados, el pan, un poco el arroz, parte de lo que tiene que ver con las tortas, los picos y todos esos tipos de alimentos que te pueden generar un aumento de azúcar, y valorar meramente lo que es el uso de las verduras, ensaladas. Es decir, hacer un monitoreo meramente, porque a veces los pacientes dicen, no, yo estoy aburrido de estar comiendo verduras. Pero hay otras maneras de comer, hay otras maneras, hay otros alimentos que te pueden sustituir eso y que el paciente se sienta bien. No solo es verdura cocida, verduras cocidas, verduras cocidas. Correcto. ¿Verdad? ¿La mujer embarazada en cuánto debe mantenerse? La mujer embarazada, si realmente no se le diagnosticó la enfermedad, tiene que estar menos de 92. ¿Antes y durante? No, menos de 92 en ayuna. Ok. Y menos de 140 después de la comida. Correcto. Para que ese paciente no sea diagnosticado con una enfermedad de diabetes gestacional. ¿Cuál es lo correcto también un paciente que es diabético tomarse la glucosa? ¿En ayuna, antes de cenar o en qué momento? El monitoreo es continuo cuando el paciente, como vimos una lámina, cuando identificamos las causas de este paciente y una de las causas es producto de un proceso infeccioso o es producto de una alteración emocional o es producto del alimento, entonces lo ideal sería monitorear la glucosa en ayuna durante una semana. Monitorear la glucosa antes de dormir, porque las personas de la tercera edad que se duermen con un nivel de glucosa de 90 y están con insulina, tienden a bajársele durante la madrugada y eso es bastante peligroso. Entonces deben andar un rango más o menos entre 180, 190, 170 antes de dormir, que esté utilizando insulina. Si está utilizando hipoglicemiantes orales, pues puede aceptarse un rango de 120, 130, porque realmente los medicamentos actúan más lento que la insulina. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por cada una de las recomendaciones. Hay que tener mucho cuidado también con los pacientes diabéticos, esos pacientes crónicos en cuanto a la alimentación, en cuanto a la medicación. Son los especialistas quienes indican la cantidad y tipo de medicinas que deben ellos ser suministrados. Gracias, doctor. Gracias también, importante, todos los pacientes diabéticos deben manejar su glucómetro y deben de tener una insulina guardadita para estos casos de emergencia cuando el paciente se descompensa. Ya no vamos, doctor, pero ¿la alteración de presión alta o baja tiene que ver con la diabetes? Algunas veces sí. Si el paciente es diabético, hipertenso, un paciente descompensado puede tener también hipertensión. ¿Y si no es diabético? Y si no es diabético puede aparecer la hipertensión también. Correcto. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y vemos los números de teléfono en pantalla del doctor Javier Bravo. Puede usted también llamarle y con muchísimo gusto consultar. Pausa y regresamos.